Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo curso o tutorial de Tracy Punt sobre imágenes más ligeras, sitios más rápidos. Descubre WebP en WordPress. Pero antes de empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Joan Raez, soy diseñador gráfico titulado por la EASD de Valencia, Escola d'Art y Superior de Design de Valencia. Llevo 15 años trabajando, diseñando y desarrollando webs en WordPress con más de 150 proyectos. He hecho todo tipo de webs, desde webs corporativas, e-commerce, de contenido restringido, webs para inmobiliarias, para colegios. Durante todos estos años he ido adquiriendo conocimientos y mejores praxis a la hora de crear una web en WordPress. Y una de ellas es el sistema de WebP para las páginas web. En esta charla vamos a hacer una pequeña presentación de qué es el formato de imagen WebP, que fue desarrollado por Google, y todos los beneficios que puede aportar este formato a nuestras páginas web en WordPress. Analizaremos cómo WebP reduce las imágenes sin perder calidad, mejorando así el rendimiento del sitio y el posicionamiento SEO. Vamos a ver algunos métodos como implementar este WebP en WordPress y algunas soluciones manuales y uso de plugins para garantizar la compatibilidad con todos los navegadores. También vamos a destacar buenas prácticas de optimización y consideraciones importantes a tener en cuenta. Así que allá vamos. Este es el objetivo número 1 de la charla, que es y explicar el WebP, el formato WebP y su origen. Demostrar qué beneficios tiene, con varias imágenes, donde se vea un poco la diferencia, donde se ve el peso de la imagen se ve reducido y por consiguiente eso mejora la velocidad de carga y beneficia el SEO. Vamos a algunas prácticas, guías prácticas de cómo funciona. Vamos a compartir buenas prácticas también y consideraciones importantes a la hora de usar este formato y algunos casos de éxito donde ya se ha implementado este sistema. Así que vamos al punto del índice, que podemos ver un poco el índice, introducción, qué es el formato WebP, beneficios del uso de WebP, compatibilidad y soporte, implementación de WebP en WordPress, optimización, consideraciones, casos de estudio, herramientas y por último las conclusiones. Vamos a empezar con el apartado número 1. Introducir el formato WebP y las características. En este caso, el formato WebP es un formato que se utiliza para imágenes y se puede utilizar para todo tipo de páginas web. En este caso, vamos a verlo con sistema WordPress, con CMS WordPress. La importancia que tiene este sistema es que permite mejorar la velocidad de carga de la página web, donde a día de hoy el 60-70% de la página web son imágenes, debido a que tiene que tener un atractivo visual y es como se consigue mayor atractivo visual es con imágenes, y el no tener imágenes instaladas o imágenes optimizadas con este sistema puede ralentizar un poco el sitio y a la vez influye y empeora la experiencia de usuario. Importancia de la optimización de imágenes en WebP. Una de las cosas más importantes es la velocidad de carga. Si conseguimos optimizar la imagen, conseguimos sitios más rápidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona no va a estar más de 3 segundos esperando a que cargue la página web, porque es muy importante para el usuario que esta página cargue rápido. Para SEO y posicionamiento, Google hace unos años cambió su algoritmo y a día de hoy permite que las páginas que carguen rápido posicionen mucho más rápido. La velocidad es un factor que mejora el algoritmo de ranking en Google. Y por último, la experiencia de usuario. Hay usuarios que se quedan esperando y eso no nos gusta. Lo que más les interesa es que tengan una experiencia de uso de la web bastante dinámica y rápida, por el medio de las interacciones, por el medio de los movimientos y que la página funcione, cuando pulses clic, funcione de manera rápida y óptima. Aquí vamos a ver ciertos formatos que se utilizan para formato de imagen en páginas web. El JPG. Este formato es ideal para fotografías e imágenes con muchos colores. Permite una compresión, que tú la puedes variar, lo que permite que la imagen baje de peso, pero también baje de calidad. El PNG. El PNG son imágenes de 4 canales. Ya está el RGB y por último el último canal, que es el canal alfa, que es lo que permite la transparencia. Aquí se hace una compresión sin pérdida y se mantiene la calidad del archivo original.
Este tipo de formatos se utiliza sobre todo para imágenes, logotipos o imágenes que contengan texto. GIF. GIF soporta animaciones simples, está limitado a 256 colores, así que solo es adecuado para imágenes simples y tiene una compresión sin pérdida, pero los tamaños de imagen pueden variar debido a las animaciones que tiene este. Vamos a ver qué es un poco el formato WebP. El formato WebP fue un formato que creó en el 2010 Google como parte de una iniciativa para acelerar la web en sí, el 3W. Está basado en un códec de vídeo, el WP8, que lo que permite es que está adaptado para imágenes estáticas como son las imágenes. Lo que permite el formato WebP es reducir el tamaño de las imágenes sin empeorar la calidad visual. Existen varios tipos, como hemos visto antes, de compresión de imágenes. Es decir, con pérdida, es decir, que reduce el tamaño eliminando datos redundantes, cuando, por ejemplo, en el tema de colores o en tema de líneas, que son más o menos iguales, esto lo que hace es que cuanto más colores tienen una misma semejanza, más se puede comprimir. El JPG lo que hace es comprimir de esta manera. Y luego también permite una compresión sin pérdida, que es lo que hacen los archivos PNG. Estos archivos PNG no tienen, apenas tienen pérdida de calidad y también se utilizan mucho en páginas web. Lo que se permite con esto es que el formato WebP tenga también soporte para una transparencia, como los formatos PNG, que entonces se puede utilizar para logotipos, para imágenes que no tengan fondo, que quedar de una manera diferente al formato cuadrado. También permite este formato WebP soporte para animaciones, aunque no se utiliza mucho. Y por último, permite añadir los metadatos, como los perfiles de color y los EXIF de las imágenes. Aquí vamos a ver un poco la diferencia entre un formato JPG y un formato WebP. Vemos que los dos formatos, que las dos imágenes son iguales. Quizás en el formato JPG el brillo del color es diferente al formato en WebP, pero en sí la imagen es la misma. Lo que sí vemos una gran diferencia es en el peso de la imagen. De 90 pasamos a 11K. Con esto, ¿qué beneficios de uso tiene el WebP? Pues lo que hemos comentado anteriormente. Una reducción significativa del tamaño de las imágenes, menos datos para cargar, eso significa que es una web más rápida, beneficia especialmente a usuarios que trabajen o que visualicen la web desde el móvil o con datos, hace que las páginas carguen sí todo más rápido, mejores puntuaciones de Google PageSpeed, un aumento de la retención y satisfacción del usuario, ya que el usuario no tiene que esperar tanto. Eso es un sinónimo de un impacto positivo en la experiencia del usuario que permite que tengan una navegación más fluida. Y por último, un menor tiempo de espera acceder al contenido y servidores menos cargados. En el SEO, ¿cómo influye el web en el SEO? Google, en este caso, lo que favorece son los sitios rápidos y optimizados, por lo que esto puede ayudar a aumentar el tráfico orgánico de las webs que utilicen WebP. Luego está como uso de buenas prácticas de Google. Al ser un formato que se ha creado por Google, las webs que incorporen WebP, Web las posiciona de una manera mejor, ya que están haciendo buen uso de prácticas de imagen. ¿Cómo afecta esto al ahorro de recursos? Pues cuanto menos tarda en cargar la página, menos pesada es la página, más beneficioso para los servidores. Es decir, lo que permite es que los servidores, un servidor más potente, cargue la página más rápido, o bien podamos reducir los costes del mismo haciendo o contratando un servidor de menor potencia. Esto se transmite en un ahorro económico a largo plazo y la posibilidad de servir a más usuarios con los mismos recursos. ¿Qué compatibilidad tiene el formato WebP en los distintos navegadores? Como podemos ver, en Google Chrome desde la versión 17, el Firefox versión 65, Microsoft Edge, que es el nuevo, ya funciona porque está basado en el core de Chrome, Opera de la versión 12.1 y Safari de la versión 14. Esto también en los
los navegadores móviles también funcionan de una manera excelente. Por lo que vemos que tiene compatibilidad con el 95% de los usuarios, ya que el soporte WebP funciona en casi todos los navegadores. Existen algunas cosas raras como Internet Explorer o formatos de navegadores en ordenadores antiguos que puede ser que no funcione correctamente. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues para navegadores que no son compatibles se puede hacer el uso de etiquetas HTML, Picture y Source. Servir las imágenes WebP a navegadores compatibles y proporcionar las imágenes en JPG en navegadores no compatibles. Se pueden utilizar plugins o scripts que automaticen este proceso y que permitan también evitar la necesidad de escribir código manualmente, ya que estos plugins podrían hacerlo de manera más automática. Y esto lo que permitimos es que se asegura que todos los usuarios vean las imágenes de manera correcta. O sea, lo que se puede hacer es instalar un emulador de distintos navegadores para ver si funcionan todos los navegadores de la misma manera. ¿Cómo se puede implementar el WebP en WordPress? Existen un montón de herramientas. Desde herramientas de conversión de software de escritorio, como por ejemplo Photoshop, que es el que utilizo yo, GIMP o XNConvert. Y otras herramientas en línea como Squash, Convertio, Cloud Convert, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar las imágenes que queremos y subirla, en este caso, por ejemplo, en Convertio, para que se reproduzcan o que se descarguen las imágenes en ese formato. Se debe utilizar las etiquetas que aquí pongo para que funcione de manera correcta tanto en navegadores compatibles como en navegadores no compatibles. ¿Qué implementación tiene todo esto? Pues esto lo que hace es que en la web funcione de manera correcta y se puedan ver las imágenes en formato WebP. En el caso de WordPress existe una gran compatibilidad desde la versión 5.5, creo que era de WordPress, en la que ya se permite este tipo de imágenes. El uso de plugins como WebP Express, ShortPixel y Magify son plugins que ayudan a la conversión de imágenes a WebP sobre la marcha mediante distintos métodos de conversión. En el caso de WebP Express, que es el que utilizo yo y el que recomiendo, te lo hace de una manera nativa en el servidor, por lo que hay que revisar si el servidor lo permite hacer, y no hace falta pagar una cuota como en los otros casos, como ShortPixel o Magify, que tienes que poner créditos para que esto lo haga en un soporte externo. Todo esto lo que permite, al utilizar imágenes WebP, es un ahorro del tiempo, a no tener que convertir las imágenes de manera manual, es decir, utilizando un plugins con WebP te las comprime o te las transforma directamente cuando subes la imagen, se puede poner esa opción, y garantiza que todas las imágenes se vayan haciendo de manera automática. Esto lo que he comentado es que hay que revisarlo con el servidor para ver si el servidor permite esta conversión y de vez en cuando monitorear si las imágenes se están mostrando correctamente. Optimización y buenas prácticas. Aquí lo importante es que antes de hacer todas estas pruebas deberíamos hacer una copia de la página por si hubiera algún problema poder vertir los cambios. Y tener esas imágenes guardadas por si en algún caso falla. Lo que se suele hacer es hacer una copia de seguridad de todo el servidor, se aplica este plugin en algunas imágenes, se testea y si funciona se aplica a toda la página. Y si no, se revierte el problema, el sistema y se vuelve al sistema original mediante copia o algún otro sistema. También lo que se puede hacer es utilizar una CDN, un Content Delivery Network, que lo que permite es que todo el contenido de la página se distribuya en los distintos servidores. Esto lo que hace es que hay una gran reducción de carga en el servidor de origen y como servidores CDN puedo recomendar Cloudflare, StackPath o uno que a mí me gusta mucho que es Lightspeed Cache, que utiliza una CDN que es Quick CDN, que funciona muy bien. Todo esto se puede integrar con WordPress y nos aseguramos de que las imágenes se cachean y se sirven correctamente desde el CDN en formato WebP. Otra de las prácticas que es bastante interesante es el lazy load, que es una técnica que retrasa la carga de las imágenes hasta que se ven en el propio viewport de la web.
WordPress, como he comentado antes, ya tiene una implementación desde el 5.5 de lazy load y de ajustes para el rendimiento de imágenes, o se puede utilizar plugins como WP Rocket y todo esto. Aunque en el caso que utilizáramos Lightspeed, que es el que suelo utilizar yo, esto no haría falta porque ya viene incorporado. Como he dicho, esto lo que hace es mejorar los tiempos de carga y ahorra el ancho de banda del servidor al cargar las imágenes en un CDN. Todo esto se tiene que monitorear y ver si realmente todo esto está funcionando. Se hace una prueba en Google PageSpeed o en GTmetrix para ver si estos cambios que hemos realizado repercuten en lo que es la puntuación de la página. Tenemos que medir en estos casos tiempos de carga de antes y tiempos de carga después de implementar el WebP. Y el rendimiento o la puntuación nos dirá si esto realmente está funcionando. Si esto fuera así, podríamos aceptarlo, aunque es una de las cosas que tenemos que también revisar. No solo las imágenes ayudan a mejorar el rendimiento de la página web, sino también otros aspectos como el tema del caché, la minificación, etc. Consideraciones y limitaciones. Aquí podemos encontrar algunos problemas potenciales con navegadores antiguos. En el caso de Safari, de ordenadores Mac antiguos que no hayan actualizado una versión nueva, puede hacer que esto no funcione. ¿Cómo hacemos que el formato web se vea en navegadores antiguos? No se puede, por lo que se sugiere que la web incorpore tanto los formatos en WebP como en su formato original, JPG o PNG. Esto lo que permite es que en navegadores que no permiten WebP se cargue el archivo en el formato correspondiente JPG o PNG. También tenemos que revisar que los temas que estamos utilizando para WordPress sean compatibles, que las galerías que estamos utilizando también funcionen de manera correcta, o sliders o cualquier cosa se vea de manera correcta, y actualizar todos los temas y todos los plugins a la última versión, ya que esto permitirá una mayor compatibilidad con versiones posteriores y versiones anteriores también. Aquí podemos ver una tabla de cómo o desde qué versión funciona cada uno de los navegadores y podemos ver que en el 92,36%, casi el 95%, ¿vale?, de estos navegadores ya permite la visualización de imágenes en formato WebP. Aquí vamos a ver un caso de estudio de algo que de páginas web que ya conocemos, como eBay o YouTube. Por ejemplo, eBay es una tienda online en la que se utilizan muchísimo las imágenes de los productos que se ponen en venta. Pues eBay implementó desde hace mucho tiempo el sistema de WebP y ello significó una mejor carga y una carga más rápida de la web debido a este tipo de formato. YouTube, por ejemplo, utiliza el formato WebP para las miniaturas de los vídeos, lo que hace es que se reduzca el consumo de ancho de banda cuando estamos viendo las retículas que tiene YouTube. Lo que vemos es que aumenta la velocidad del sitio y mejora las métricas de usuario y de SEO. Aquí podemos ver dos imágenes en la que se ve un JPG y un WebP, en el que vemos que estas imágenes son prácticamente idénticas, quizá el color cambie un poco, pero vemos que el peso sí que varía bastante. Por lo que utilizando el formato WebP conseguimos que la reducción del tamaño de la página sea entre un 30 y un 40%, disminuimos los tiempos de carga entre 1 y 2 segundos y esto lo que significa es que es un mayor aumento de conversiones y una reducción en tasas de rebote. Aquí podemos ver alguna comparativa de los distintos formatos de imagen, tanto en JPG, PNG, GIF, TIFF y WebP. Aquí vemos un poco qué tipo de formato se tiene que utilizar en cada uno de los casos, ¿vale? Y qué tipo de formato no. Por ejemplo, el TIFF es un formato que no se debería utilizar para web porque no tiene compatibilidad, por ejemplo. Aquí vemos un pequeño caso de estudio. En este caso estamos viendo un JPG de 20K, un JPG XR, que es un nuevo formato que que tiene una compresión superior, y un WebP de 10K. Vemos que pese a todo, el formato WebP tiene mejor rendimiento que los formatos de JPG. Aquí otro caso práctico. Aquí vemos una compresión o una reducción de peso increíble porque vemos que muchos de los patrones de colores, de formas, se repiten en en la foto, en la imagen, por lo que permite que
que ese formato WebP al transformarse permita unificar esos tamaños o esos colores de una manera más drástica con un peso inferior. Aquí, como hemos comentado, tenemos varias herramientas. Squash, que es la aplicación web de Google para comprimir y convertir imágenes que podía funcionar, y otros como Cloud Convert, que también permite hacerlo. Software de escritorio, yo utilizo Photoshop, aunque hay otros programas que te lo permiten. Y luego existe muchísima documentación en la página web de Google, ya que es un formato que se ha inventado por Google, y luego en Stack, en Overflow y en foros de WordPress, donde te explican qué temas y qué plugins funcionan con WebP. Aquí tenemos una función para que para conversión de las imágenes en formato WebP mediante digamos, un conversor que es Imagic, por ejemplo. Vale. En un futuro, ¿vale? El tema del formato WebP es un formato del presente y del futuro, aunque existen otros formatos que están trabajando para un futuro que funcione mejor. Es el caso del AVIF, que es un formato nuevo que tiene una mejor compresión, pero que a día de hoy no tiene casi soporte en navegadores, y el JPG XL, que está en desarrollo y promete una alta eficiencia. Aquí vemos algunos formatos, por ejemplo, el formato del Castor, 1,23, 27 megas en PNG. Vemos que el formato PNG para este tipo de imagen no funcionaría. Sin embargo, WebP tiene una compresión casi del 50% del formato principal, que es el JPG. Aquí en la parte superior de la derecha tenemos la señal de Underground, que aquí podemos ver la compresión en JPG, WebP y en AVIF. Vemos que AVIF aún tiene mejor compresión, sin estropear la imagen. Conclusiones de todo esto. Al final vamos a hacer una recapitulación de los beneficios clave de utilizar imágenes en formato WebP. Un rendimiento mejorado, sitios más rápidos y eficientes, lo que conlleva un mejor SEO, mayor ranking en las páginas de Google, un ahorro de recursos, por lo que podemos tener unos servidores más baratos, unos servidores más optimizados y poner varias webs en esos servidores, por ejemplo. Y esto lo que se transforma es una mayor experiencia de usuario, es decir, nuestros clientes prefieren navegar en páginas web que estén funcionando de manera correcta más que en páginas incorrectas. Es importante ver, antes de efectuar todos los cambios en WebP, ver qué tipo y qué cantidad de imágenes tenemos en una web, ver el método adecuado, si bien lo podemos hacer manual o automatizado mediante plugin, realizar las pruebas y asegurar que todo funciona tanto a nivel de servidor como a nivel de navegadores, y luego, por supuesto, revisar si todo está funcionando. Es decir, una vez ya esté hecho todo esto, tenemos que ver de manera manual si está funcionando y si estos cambios que hemos realizado ha impactado en una mejora de rendimiento de nuestra página web o no. Así que yo os recomiendo que es hora de comenzar a implementar WebP en los proyectos actuales y futuros, y que es importante que todo esto se traduzca en experiencias y en aprendizaje. Es decir, lo que uno aprenda se lo puede comentar a otro. Y nada, y esto es todo lo que quería explicaros sobre el formato WebP. Creo que es un formato muy interesante a utilizar en páginas web, y espero veros en otros vídeos. Así que muchas gracias.